Hoy estamos celebrando o conmemorando el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una fecha muy especial. Hoy es transformada por completo toda nuestra esencia al darnos Dios la oportunidad de reconciliarnos y de poder ser salvos por medio del sacrificio de Cristo. Por eso, justamente por eso es que nosotros tenemos como nuestro día especial el día domingo. ¿Sí? Hay mucha gente que a veces pregunta, ¿por qué si la Biblia habla del sábado, por qué los cristianos lo hacen los domingos? Y es que Jesucristo es el sacrificio que le pone fin al antiguo pacto, y por medio de él estamos en el nuevo pacto. Y a través de eso es que nosotros tenemos el domingo como el día más importante. En la palabra de Dios, en la Biblia está registrado en el Nuevo Testamento cómo el domingo se convierte en el día de la reunión, en el día en que se reúne los cristianos para darle a Dios toda la gloria, toda la honra. Y es importante conocerlo y saberlo. No estamos haciendo algo distinto a lo que está escrito en la palabra y se nos ha manifestado que debemos hacer. Vivimos en el nuevo pacto y no bajo la ley. Quiero pedirles por favor que tomen nota del título de la palabra del día de hoy. Un poco más allá. Un poco más allá. Quiero que me acompañen por favor al Evangelio de Mateo en el capítulo 26, en el versículo 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque hoy estamos recordando de manera especial tu sacrificio en la cruz por nosotros y el milagro extraordinario de tu resurrección para poder darnos la posibilidad de ser rescatados de nuestra vida mundana, Señor, y poder trascender a una vida en tu presencia y a una vida eterna. Gracias. Queremos entregarte esta mañana. Queremos pedirte, Padre, que inundes nuestro corazón con tu presencia, que tu Espíritu se mueva libremente en el corazón de todos y cada uno de nosotros, los aquí presentes y las personas que están escuchando ahora o que escucharán más tarde. Que tu Espíritu toque corazones, Señor. Empieza por el mío. Te necesitamos, Señor. Te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos. Y te rogamos, Señor, que nos limpies, que nos perdones y que nos permita ser un instrumento tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero pedirles, por favor, que nos traslademos por un instante a este escenario donde Jesús termina la última cena, sabiendo que es la última cena, donde ha anunciado que va a ser traicionado, donde ha hablado de que para poder ser el mejor, el más importante, pues que es necesario convertirse en un siervo, siguiendo el ejemplo de él, donde le ha dicho a los apóstoles que lo van a traicionar, que le van a fallar, que lo van a negar. Y después de esto se retira y se va con ellos a un lugar a orar. Dice de manera particular: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Y va más allá.
necesitaba ir a la presencia de papá. Necesitaba ir a clamarle. Y imaginémonos en su condición con dos naturalezas, una divina que está por encima de todo, pero una naturaleza humana a la que voluntariamente se sometió, renunciando a su condición de Dios única y exclusivamente por amor. Y en esa naturaleza humana, estando ahí, él busca de Dios. Busca de Dios y busca quizás el poder trascender espiritualmente. Ir a buscar una posibilidad de no padecer lo que iba a padecer. O sea, buscaba la conexión, porque lo que venía era muy difícil. Y saber que en ese espacio iba a padecer un dolor tremendo, necesitaba conectarse con Dios. Y le pidió a los apóstoles que se quedaran. Pero eso no significó que les dijera que no participaran. Era necesario que todos estuviesen conectados. Entonces, imagínese que usted va a morir, que usted va a ser humillado, que después de ser apresado le van a poner una corona de espinas, que le van a dar con látigo, que va a pasar por las humillaciones, que las personas por las que te estás sometiendo te van a gritar, te van a escupir, te van a negar, van a sentir placer de tu dolor y gritarán: crucifícale, crucifícale. Quizás era lo más difícil, de saber que se estaba sacrificando por un pueblo desagradecido, por un pueblo que no la valoraba. Y por eso él va más allá a orar. Y dice: se llevó a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Estamos hablando de esta situación, triste y angustiado. Triste porque estaba defraudado en su naturaleza humana, y angustiado por lo que iba a vivir, por lo que iba a padecer. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo Jesús, el Hijo de Dios. Es decir, a veces pensamos el Hijo de Dios, no, que el Hijo de Dios. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo, les pidió Jesús. Quédense aquí, manténganse despiertos, conectados. Pero ¿saben qué no? Que es muy difícil. Es muy difícil mantenerse conectados. Pareciera que es muy difícil porque bastaron unos instantes para que se desconectaran. Y cuando no hay la conexión, se pierde la fuerza. Y estaba Jesús solo, en medio de la angustia. Se sentía morir. Yo
Hace unos 15 años tuve una situación quirúrgica, se me encarceló una hernia umbilical. Y cuando fui al médico me dijeron, hay que operarlo urgente, no hay nada que hacer. Pero era por la EPS. Y la EPS no dio la autorización. Había que cumplir unos protocolos. Pero no sé si ustedes entiendan lo que es una hernia encarcelada, y es que si se llega a reventar, te complicas el resto de tu vida. Pero como no me dio la autorización, me fui. Y casualmente mi esposa estaba muy angustiada, muy angustiada. Yo soy muy cobarde para las cosas quirúrgicas y yo sentía terror, sentía tanto terror que yo llamé a mi familia, casi que a despedirme, a decirles, bueno, quiero que sepas que te quise mucho. Y esto hizo que yo entendiera esta mañana lo complejo que es una situación de estas. Pero Jesús no solamente sentía que iba a morir, sabía lo que iba a pasar, sabía lo que iba a padecer. Yendo un poco más allá, versículo 39, yendo un poco más allá, recuerda, un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible no me hagas beber de ese trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y yo también reflexionaba cuántas veces nosotros le decimos a Dios, hágase tu voluntad de corazón. Porque es que cuando nosotros oramos normalmente le pedimos lo que queremos. Y es muy normal ver que una persona, si no se le concede lo que ha pedido, hace berrinche. Incluso se enferman. Entran en crisis. No vuelven a la iglesia. Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Cuántas veces tenemos esa disposición? Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Pareciera que eso no es posible, porque es que Jesús les dijo, quédense aquí, estén en oración. Fue, oró unos minutos y regresó. Y cuando regresó ya estaban desconectados, estaban dormidos. Pues podrías en ese momento hacer una reflexión si estás conectado con la palabra. Si estás realmente conectado en este momento. O ya te fuiste. Ya estás pensando en el almuerzo, estás pensando en la tarde, en mañana, en una cuenta por pagar, en una llamada por hacer. Luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo una hora, ni una hora? Les dijo, estén alerta y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Estén alerta. Bueno, ¿cuántas veces
podríamos nosotros hacer el balance de nuestras desconexiones. Ahí estaba Jesús, sufriendo, triste, porque sabía lo que iba a pasar. Tenía angustia. Yo no me quiero imaginar al Hijo de Dios angustiado. Pero dice él, es tanta mi angustia que me invade, que me siento morir. Jesús angustiado. Nosotros debemos reflexionar sobre nuestra conexión. Hoy día la gente anda como veletas. Ayer en la oración Dios nos regalaba una palabra donde cuánta gente que está en las iglesias estaba creyendo diferentes cosas a la vez. Cuánta gente se declara cristiana pero cree en las teorías de Charles de Darwin. ¿Cuánta gente se declara cristiana y sin embargo sigue viviendo conforme a la ley? Porque están desconectados, están desconcentrados, porque no tienen la conexión necesaria, porque no hay la disposición necesaria, porque no pudieron mantenerse despiertos con Jesús. Debemos mantenernos despiertos con Jesús. Dice, estén alerta y oren, porque hay que levantar las manos, porque cuando nosotros oramos y levantamos las manos a Dios, Dios realmente se apiade y nos mira de otra manera. Nosotros cuando pensamos en esa escena también imaginémonos el lugar. Jesús estaba en Getsemaní. Getsemaní es un jardín. Es un jardín que está ubicado al pie del Monte de los Olivos. Y en ese lugar donde Jesús estuvo viviendo ese momento, a ese lugar se le conoce como el lugar de la agonía de Jesús. El lugar de la agonía. En Cartagena hay un barrio que se llama Getsemaní. No sé por qué le pondrían ese nombre. Y el Monte de los Olivos, hoy día es Tierra Santa. No sé ahora, pero sé que en la época de Jesús, ese monte estaba lleno de olivos. Y todo esto tiene una conexión y tiene un significado muy especial, porque de los olivos se saca la aceituna. Y estos olivos, este fruto, es procesado. Pero en aquella época, no sé, ahora es industrial. En aquella época el molino era una piedra sobre una piedra. Una piedra redonda que estaba sobre un círculo y lo iban moviendo tenía atravesado un tronco y habían unos hombres que jalaban el tronco, iban girando y la piedra iba pasando sobre el fruto y lo iban moliendo. Quizás ahí hay una representación simbólica de lo que iba a pasar. Jesús iba a ser molido. Y después ese bagazo que quedaba lo metían en unas piezas de fique tejidas de fibra natural y se colocaba una sobre otra y luego colocaban una piedra encima y empezaban a mover para que hiciera presión. Y la presión era tal
que derramaba hasta la última gota de su esencia para sacar el aceite virgen de oliva. Y Jesús fue también tratado de tal manera que entregó hasta su última gota de sangre. Y curiosamente, el aceite de oliva se ha usado desde los tiempos antiguos para ungir. Y hay algo muy especial con el aceite de oliva, que la oliva amarga, una vez machacada, produce un aceite dulce. Y que al ungir con el aceite de oliva, se es consagrado a Dios. Eso se usaba para consagrar a Dios personas y objetos, cuando eran ungidos con aceite de oliva. Hoy día, cuando se ministra con aceite de oliva. Es el símbolo especial. Jesús estaba en el monte de los olivos en Getsemaní antes de ser molido, antes de que entregara hasta la última gota de su sangre. Y tenía tal pánico que sentía morirse. Y le pidió a sus apóstoles que permanecieran despiertos orando con él. Pero ellos no pudieron. Ellos se desconectaron. Eso fue en aquella época, no tiene que ver contigo y conmigo. O quizás sí. ¿Estamos realmente conectados? ¿Estamos realmente unidos? ¿Estamos realmente concentrados? ¿Le damos a Dios la importancia de las cosas de Dios? Porque es posible que lo hagamos, como es posible que no lo hagamos. O le damos importancia a las cosas de Dios cuando nos conviene. Le damos importancia a las cosas de Dios para los ratos escogidos para las cosas de Dios. Porque yo entiendo que si tengo mi vínculo y mi relación con Dios, ese vínculo es todo el tiempo. Ese vínculo es en mi casa, en mi desayuno, en mi almuerzo, en mi cena, en mi trabajo, en mi vida cotidiana, en mi vida con mi pareja, en mi vida personal, en todo lo que hago. Porque si nos desconectamos a ratos, entonces es como si tuviéramos pero no tuviéramos. Dios nos manda a orar. Dios nos manda a orar, pero para orar debemos ir un poco más allá. Un poco más allá. Quizás no estamos yendo lo suficientemente adentro de la intimidad. Y nos pide que vayamos un poco más allá. Cuando nosotros oramos, clamamos a Dios. Orar es clamar a Dios. Dice en el Salmo 17, versículo 6, a ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mi oración. ¿Tenemos esa pasión? ¿Tenemos esa pasión? Clamamos a Dios. Clama a Dios. A ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes. Qué seguridad. A ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes. Por favor, inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Debo sentirme espectacular, debo sentirme muy, muy conectado con Dios cuando yo le clamo diciéndole, hey, coloca tu oído a mis labios. Escucha mi oración.
Cuando yo oro, invoco el nombre del Señor. Cuando oro, invoco el nombre del Señor. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 26, también Set tuvo un hijo, a quien lo llamó Enós. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. O sea, desde el principio de los tiempos se invoca el nombre del Señor. Nosotros oramos para invocar el nombre de Dios. Debemos orar clamando a Dios, invocando su nombre. Queremos elevar el alma al Señor en una oración. Yo me imagino, cuando oro siempre me imagino que Dios está ahí. No concibo ponerme a orar sin pensar en que Dios me está escuchando. No puedo, porque sería como si estuviera hablando solo y me sentiría loco. Debo imaginarme a Dios. Pero yo estoy convencido de que si yo me quiero imaginar que Dios está ahí, tengo que sentirme en paz con Dios, porque de lo contrario no va a estar escuchándome. Y eso debe generar en mí un concepto de un vínculo real. Y quiero elevar mi alma, porque Él siempre estará por encima, siempre va a estar por encima, pero yo quiero elevarla, yo quiero llevarla a Él. Quiero ir como una ofrenda. Y al hacer esto, mis oraciones tienen sentido. Al hacer esto, mis oraciones realmente son relevantes. De no sentirme así, yo creo que no oro. Tengo que buscar conectarme con Dios. Porque si estoy enojado, yo no me siento así, yo no siento eso. Así que necesito apaciguar todo lo que hay en mí. Si estoy lleno de rencor, no puedo. Si no he perdonado, no puedo. Si estoy haciendo lo incorrecto, no puedo. Por eso elevo mi alma, buscando siempre estar en comunión, porque necesitamos estar en comunión con Dios. Cuando yo oro, busco al Señor. Dice en el Salmo 25:1, a ti, Señor, elevo mi alma. Y también debo buscar al Señor. Dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 6, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Yo no sé si eso para ti es importante. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Es decir, hay una claridad de que habrá un momento en que lo busques y no se va a dejar encontrar. Así que encuéntralo antes de que no sea posible. Llámenlo mientras esté cercano. O sea que quizás algún día o en algún momento estará lejano. Debemos clamar a Dios en la oración, debemos invocar el nombre del Señor, debemos elevar el alma al Señor, debemos buscar al Señor. Y hay un pasaje bíblico que a mí me toca, que a mí me mueve, que me significa muchas cosas. Y es que yo debo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Y dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en los momentos que más la necesitamos.
Cuando oramos, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, porque necesitamos tener gracia para los momentos en que más la necesitamos. Y nosotros tenemos que aprender que podemos orar no solamente por nuestras necesidades, debemos orar por las necesidades de otras personas. Los apóstoles estaban con Jesús, el Maestro, su líder, su esperanza. Y les dice el Maestro: estoy tan angustiado que me siento morir, oren conmigo. Y se quedaron dormidos. Y se quedaron dormidos. Quizás solamente tenemos fuerza para orar cuando estamos atendiendo una necesidad propia. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. A veces tenemos que beber tragos amargos. Y seguramente en el caminar de nuestra vida pasaremos por tragos amargos. Quizás nos duela y nos duele perder a personas queridas, a nuestros más allegados. Son tragos amargos. Pero a veces tenemos que beber esos tragos amargos. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos. Otra vez estaban dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sé si a ti te ha pasado que tú te vas a orar y se te cierran los ojos. Y tú dices: Señor, tú sabes que yo quiero estar contigo, pero vengo más tarde. A veces Dios nos despierta y nos dice: oye, de verdad, ven un poco más allá, quiero hablar contigo. Quizás en esos momentos Dios nos pueda revelar grandes cosas. Pero aún a pesar de eso preferimos no escucharlo. Dejamos que nos venza el sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Eso pasó con los discípulos. No tiene nada que ver con nosotros, ¿cierto? Eso pasó con los discípulos. Debemos estar firmes, ir un poco más allá. Dios quiere que vayamos más allá, que fortalezcamos esa relación, que realmente podamos tener un vínculo. Es difícil, porque la naturaleza pecaminosa consume, porque el mundo llama, porque el enemigo está como león rugiente. Pero Dios quiere que vayamos más allá, porque Dios tiene planes extraordinarios. Y por eso mucha gente no trasciende. Pero Dios hace llamados. Y estás escuchando porque Dios te llamó. Pero puedes decidir no trascender y quedarte dormido. O puedes decidir ir más allá y buscar de su presencia
y avanzar, aún a pesar de sentir un temor tan grande que sientes que te vas a morir. Caminar con Cristo no es sencillo. Caminar con Cristo es un tiempo de preparación para la vida eterna. Y nosotros no estamos acá de bonitos. Esto requiere sacrificio, requiere entrega, requiere compromiso. Y no actitudes livianas. No. Para nada. De nada sirve que te quedes dormido. Avanza un poco más allá. Dios quiere que vayamos más allá. No podemos evangelizar si nos quedamos quietos. Si el domingo 15 minutos antes de la prédica le mandamos el link a alguien para ver si se conecta, ¿cómo vamos a evangelizar de esa manera? ¿Cómo si no estamos haciendo acompañamiento, si no estamos llamando, si no estamos compartiendo? ¿Cómo vamos a evangelizar si convertimos la vida en Cristo una religión, una actividad religiosa, con algunos compromisos, con algunos eventos? No, hay que ir más allá. Él murió por ti y por mí. Murió por aquellos que decían crucifícale, aquellos que gozaban cuando le daban látigo. Y nosotros queremos tener un evangelio light, de pedir favores y bendiciones. Pues no funciona de esa manera. ¿Quieres tener una relación con Dios? Tienes que ir más allá. ¿Cuánta gente está escuchando esta palabra hoy porque tú la invitaste? O simplemente sabes que la puedes escuchar más tarde, entonces ahora decides, la escucho más tarde, porque ahora voy a dormir. Hay que ir más allá. Hay que ir más allá. Servirle a Dios. Quizás incomoda nuestra tranquilidad, nuestra cotidianidad, pero es que estamos preparándonos. Ahora que se deja encontrar, lo estamos buscando, porque queremos encontrarlo. Estamos preparándonos para una vida eterna. Debemos orar con fe. Debemos orar con fe. Dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículo 24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. ¡Wow! ¡Cómo me encanta ese pasaje! Pero ten la plena seguridad que esto aplica para aquellos que caminan con Cristo, que van un poco más allá. No los que piden de vez en cuando. Los que no se comprometen. Para ellos no aplica. Tener un vínculo con Dios significa comprometernos con Él. ¿Cuál es el nivel de compromiso que tienes con Dios? ¿Hacia dónde caminas? ¿Te das espacios para pecar, pero tienes una relación con Dios? ¿Te pasas la vida recitando pasajes bíblicos como un gran conocedor de la palabra y un gran ungido, pero no tienes una relación con Dios? No aplica ese pasaje, no aplica para ti. Si tienes la fe, tienes un vínculo con Dios. No confundas la fe con la esperanza. Orar debe ser conforme a la perfecta voluntad de Dios. Por eso dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 14, esa es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad,
Él nos oye. Que si pedimos conforme a su voluntad, no a la mía, no a la mía. Porque debemos entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero no necesariamente no es la mía. Es que me encanta ese pasaje, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero cuando me agrede, cuando me afecta, cuando me duele, cuando me pide que tenga tiempo para ir más allá, cuando me pide que cumpla su ordenanza, cuando me recuerda que debo evangelizar, ahí también es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo está tu balance? Hoy, Domingo de Ramos, hoy día de la resurrección, hoy el día del Señor, ¿qué puedes decir de tu compromiso con Dios? Cuando oremos, debemos orar en el nombre de Jesucristo. Cuando yo oro en el nombre de Jesucristo, estoy hablando de sentido de pertenencia. Estoy hablando de algo mío. Por eso nosotros defendemos nuestro apellido. Mío. Cuando oramos en el nombre de Jesucristo, yo he desarrollado un sentido de pertenencia. Porque le pertenezco. Esclavo por amor. Esclavo por amor. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Dios? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Jesús? ¿Vamos a ir más allá? Y mientras Él nos pide que mantengamos firme nuestra oración, ¿estamos firmes en oración o nos quedamos dormidos? ¿O tenemos tanto trabajo? Es que si supieras mi vida cómo es que yo trabajo tan duro. Es que tengo que atender los niños. Es que el domingo hago mercado. Es que a mí siempre me ponen turno los domingos. Y entre semana y a las horas de los devocionales y a toda hora. Es que estoy terrible, pero Dios sabe que yo lo tengo en mi corazón. Diosito sabe que yo tengo una relación con Él. Él sabe que Él y yo juntos para todos lados. Mentirosos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Si te comprometes, que se note. Que se note. Dale el primer lugar a Dios. Porque, claro, en el nombre de Jesucristo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. ¿Queremos pedir en el nombre de Jesús? ¿Quieres orar por alguien y decir levántate y anda? ¿Quieres decir tu enfermedad es echada afuera? En el nombre de Jesús, pues debes tener una relación con Jesús. Debes caminar con Él, debes ir más allá. Pero es muy fácil quedarse ahí, cómodamente, esperando los milagros, esperando el reconocimiento. ¡Ay, tan lindos esos cristianos! Pues afortunadamente hoy día los cristianos aquí no somos perseguidos, pues no tan abiertamente, ni somos crucificados, ni nada de esas cosas. O sea que hoy día cumplir con el llamado no es tan sencillo, es simplemente que tengas tiempo para Dios, que compartas su palabra, que evangelices, que entiendas que esto no es una religión, que entiendas que la vida en Cristo es una relación con Dios. Que debemos ir más allá, debemos ir más allá. Debemos orar
estando en su reino y en su justicia. Estando en su reino y en su justicia. Eso me parece muy interesante porque ¿cuántas cosas le pedimos a Dios sin tener nada que ver con el reino de Dios? ¿Cuánta gente habla y dice cosas, pero no tiene nada que ver con el reino de Dios? Hay gente que cree que porque va a una iglesia es cristiana. Un amigo dice en sus predicaciones que no todo el que come banano es mico, ni todo el que va a la iglesia es cristiano. Y es sabio. ¿Qué significará entonces estar en el reino y la justicia de Dios? ¿Somos parte del reino? ¿No somos realmente miembros del ejército de Jesucristo? Porque si somos miembros del ejército de Jesucristo, presumimos de eso, debemos estar dispuestos a salir a luchar. Me decía un amigo, un miembro de la iglesia, me decía en estos días, quiero ir a hablar, porque realmente hay tantas cosas que tenemos que hacer afuera. Hay tantas cosas que tenemos que hacer afuera. Claro que sí, allá afuera hay millones de personas que viven desconociendo a Jesús y que están siendo alimentadas con toda clase de mentiras, de engaños, que los está llevando a vivir una vida totalmente distinta y apartada. Y no hay quien salga a predicar. Hay un montón de cristianos que se encierran en una iglesia, pero no tienen la voluntad real de salir a compartir la palabra de Dios. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busquen primeramente el reino de Dios. ¿Estamos buscando el reino de Dios? Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Cómo estamos? Debemos ir un poco más allá. Debemos ir un poco más allá. Y nuestra oración debe ser persistente. Nosotros oramos, no sé, a veces yo hablo de mí, yo me siento culpable a veces porque tengo que orar por algo o alguien me pide que ore por algo y yo oro rápido. Y ya. Y pienso que ya. Sin embargo, hay un ejemplo. Y está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. Jesús le contó a sus discípulos una palabra para mostrar que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Vamos a reiterar, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. O sea, cerrado. Pero en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Es decir, insistía. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Bueno, ¿se imagina lo intensa que era esa viuda? Pero este ejemplo lo está dando Jesucristo. Este ejemplo lo está dando Jesucristo. Y dice luego para complementar, continuó diciendo,
Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Si el que no tenía temor de Dios hizo justicia de lo intensa que era la viuda, pues Dios nos dice, oren. Oren, seguramente Dios no va a esperar tanto, pero nos está diciendo que debemos orar. Que debemos orar. Orar sin cesar. Orar permanentemente. Nuestra oración trasciende. Nuestra oración tiene fuerza ante Dios. Jesús estaba en Getsemaní en medio de una crisis. ¿Qué salió de esa crisis? De esa crisis salió algo nuevo, el nuevo pacto. Por eso hoy domingo estamos celebrando. Por eso es tan importante el domingo. Salió el nuevo pacto. Dios transforma las crisis en bendición, pero es Dios quien transforma la crisis en bendición. Por eso es trascendental que nosotros estemos en su reino, porque en su reino todas las cosas obran para bien. Es en el reino de Jesucristo. Un poco más allá. Dios pide que vayamos un poco más allá. Dios nos invita a ir más allá. No quedarnos dormidos, no asumir una posición tan sencilla, tan light. Un poco más allá. Y debo ir un poco más allá conmigo mismo. Yo debo buscar que yo pueda ir más allá. Yo debo fortalecerme. La oración requiere entrenamiento. La vida en Cristo requiere entrenamiento. Debo estudiar la palabra. Debo tener fervor, pasión. Debo clamar por la llenura del Espíritu Santo. Debo ir más allá con los míos. En casa se ora. En casa nos ponemos de rodillas. Yo veo una imagen que publican en las redes sociales de una familia de rodillas y qué lindo, dice la gente, qué lindo. Te pones de rodillas delante de tu esposa, de tus hijos, para orar. Debo ir más allá con mi iglesia. ¿Qué tan comprometido estás con tu iglesia? Hoy somos una iglesia pequeña, pero ¿sabes algo? Millones de personas van a ser evangelizadas por medio de la semilla. Así que levántate, comprométete, ve más allá porque estás llamado. Ve más allá, no te quedes ahí. Este tiempo es un tiempo de asumir posiciones con Dios. No te quedes relajado, no te duermas. Haz vigilia. Debemos trascender. Debemos ir más allá con Dios. Debemos ir confiadamente al trono de la gracia. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por ese sacrificio que hiciste, Señor. Te damos gracias por ese sufrimiento de Jesús en Getsemaní, por ese dolor, por esa tristeza, por esa agonía. Te pedimos perdón, Señor, porque los apóstoles se quedaron dormidos. Pero tú nos has dado el Espíritu Santo, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que nos inundes con tu Espíritu, que llenes nuestro corazón de tu Espíritu, que trascendamos, Señor, porque no queremos quedarnos dormidos, Señor. Queremos ir más allá, ir contigo, Señor, poder estar al nivel de lo que tú nos has pedido, Señor.
Padre, yo te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por esta tu iglesia, te doy gracias por cada persona que va a escuchar esta palabra, Señor. Y yo te ruego que le bendiga, Señor, que siembres esa semilla en su corazón y que trascienda en su vida, que tenga raíces profundas y de un fruto que perdure, Señor, te lo pido. Te ruego, Señor, que cada familia representada tenga tu bendición, Señor, y que cada familia tome la decisión de ponerse de rodillas delante de ti. Que no haya más cristianos light, Señor, sino que asumamos un cristianismo con fervor, con pasión, con compromiso. Que estemos agradecidos por tener el privilegio, Señor, de ser usados por ti, de ser burros en los que tú te subes, Señor. Porque no es una carga, es un privilegio. Padre, gracias. Oramos por lo que estás haciendo en esta tu iglesia, Señor. Oramos por esta ciudad, oramos por este país, Señor. Oramos por el mundo entero y te rogamos, Señor, que tu palabra tenga la fuerza que nunca tuvo, que se extienda con la fuerza de la vida, Señor, y que en cada corazón sea una semilla que brote con fruto, Señor. Te lo pedimos. Clamamos para que el mundo se ponga de rodillas ante ti y te reconozca. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y es bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu que te hemos orado y en acción de gracias.